especial, como pueden ver, hay escenario completo, de un libro verdaderamente excepcional, este librote, la obra inédita de Elena Garro, que contiene, ya nos irán diciendo los presentadores y Patricia Rosas-Lopategui, la editora de este volumen, ¿qué contiene? Pero contiene, nada más para que lo sepan, un montón de cosas que terminan por delinear, si es que hacía falta algo, a Elena Garro, y además viene, como suele ocurrir con los libros que edita Patricia Rosas-Lopategui, un prólogo amplio con buena parte de los detalles de la vida y obra de Elena Garro. Es un gusto que estén aquí, algunos probablemente estén repitiendo presentación porque ayer también se presentó este libro en la Feria del Libro del Palacio de Minería y qué bueno que estén acá. Bueno, la idea es que quede tiempo, ojalá al final, para alguna participación de ustedes, esperemos que así sea. Pero si no, también estoy seguro que aunque no fuera así, nada más con lo que puedan decir los participantes y con la lectura dramatizada de las actrices y el actor, creo que podría ser una velada ya de por sí pues repleta de emociones, de intereses, de ideas, en fin. Bueno, ¿quiénes están aquí para presentar el libro? A todo esto yo soy Luis López Rosales, soy representante de la editorial Geriza y yo básicamente estoy aquí de chocolate porque no participaré más que para pasar la palabra. Bueno, están aquí y los presentaré en el orden en que ellos van a hablar. Personas de muy distinta procedencia. Claudia Silvia Llanos Delgado, en medio. Ella es una investigadora y profesora de licenciatura y maestría en la UNAM. Destaca en su trabajo como coeditora y codirectora de la colección de estudios de mujeres siglos XVI al XVIII, adscrita al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, entre muchas otras cosas. Estoy resumiendo mucho los respectivos currículums de todos para no quitar demasiado tiempo. Silvia Molina, ella es a la derecha de Claudia. Ella es narradora, ensayista, editora, especialmente de libros infantiles y profesora en instituciones de universidades de México y el extranjero. Por mencionar solo algunos de sus premios y libros: Premio Javier Villarrutia del 77 por La montaña por la mañana, Debe seguir gris. Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada, 1992, por Mi familia y La bella durmiente, 100 años después. Premio Sor Juana Inés de la Cruz del 98 por Amor que me juraste. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, por lo menos. Luego seguirá Mari Carmen Ambrís. Ella es ensayista, crítica literaria, editora, periodista y docente. Premio Timón de Oro por su ensayo La cabeza de Moby Dick en 2002. Entre sus libros, el más reciente es Historias del Ring, antología que realizó junto con Alejandro Toledo. Actualmente tiene una columna de crítica literaria en el diario Milenio y es colaboradora de Nexos, del suplemento cultural del diario La Razón y del suplemento confabulario de El Universal. Miguel Ángel Quemain, a mi derecha, periodista, ensayista, crítico literario y teatral, psicoanalista, investigador y dotado de una incansable curiosidad y sed de aprendizaje, me consta. La impronta de sus dotes de entrevistador se encuentra en un voluminoso libro que les recomiendo, que se llama Voces Cruzadas, y en el más delgado, La brújula y el laberinto, Encuentros con Octavio Paz, 1986-1996, entre otros libros. Es colaborador regular del suplemento La Jornada semanal del diario La Jornada. Conduce el programa Primer Movimiento de Radio UNAM junto con Berenice Camacho. Es un programa matutino de 6 a 10 de la mañana, escúchenlo en el 96.1 de FM. Gilberto Dávalos, a la extrema derecha, espero que no la política, pero bueno, él es actor de jalisciense, con más de 15 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha trabajado en montajes dirigidos por Sandra Félix, Enrique Singer, Jesús Díaz, Lila Avilés, Claudia Cabrera, Alicia Zárate, Valentina Sierra, entre muchos otros. En televisión ha participado en series como El Señor de los Cielos y La Reina del Sur. De su trabajo en cine destaca la película Las mutaciones de Jorge Rodríguez, que se estrena este año, 2024, y imparte talleres de teatro para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Le sigue, hacia la izquierda, Guadalupe Fuentes Castellanos, conocida por su nombre artístico Lupe Gallo. Ella es artista escénica multidisciplinar y docente. Es arquitecta y actriz. Su interés se ubica en el estudio y experimentación desde el cuerpo, el espacio y la palabra vinculados al fenómeno ritual y los textos dramáticos clásicos.
Actualmente trabaja sobre la exploración sonora, la simbología, el cuerpo expandido y el videoarte. Con una trayectoria escénica profesional de 28 años, ha presentado su trabajo en festivales de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Y la que sigue es Ana Ligia García. Ella es creadora escénica, nacida en Guadalajara, licenciada en actuación por la Casa del Teatro. Desde 1991 ha participado como actriz, asistente de dirección y producción en la actividad teatral de Guadalajara y de la Ciudad de México. Sus trabajos no solo se han presentado en teatros, también en reclusorios, hospitales, escuelas, plazas y pueblos. Fue parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro por 13 años. Ha sido dirigida por importantes directoras y directores del país y representado a México en festivales nacionales e internacionales. Y por supuesto que no omití, sino que dejé simplemente al final a quien hizo este volumen, a Patricia Rosas Lopategui, que ella, para quien quiera nada más saber de quién estamos hablando, salgan y pregunten por libros prologados o compilados o editados o escritos de Patricia Rosas Lopategui, acá abajo a la librería, y se llevarán una excelente sorpresa. Especialista en las escritoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX, ella está dirigiendo y editando una serie en la editorial Gediza, con buena parte de esas escritoras, gestoras culturales, artistas plásticas, que se llama Insurrectas. Van 4 volúmenes, de 10 que van a terminar siendo. El primero dedicado a Nahui Olin, el segundo a Antonieta Rivas Mercado, el tercero y el cuarto a las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Vendrá este año el de Guadalupe Dueñas, luego Josefina Vicens, y así hasta completar los 10 tomos. También en Gediza publicó todas las entrevistas periodísticas que dio Elena Garro en 2 volúmenes, que hacen más o menos 1600 páginas, y bueno, pues es obviamente un tesoro documental, y en fin, sigue incansable y próximamente publicará otros libros de Elena Garro y publicará más estudios sobre escritoras. Sin más, por favor, Claudia, empecemos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo escribí porque estas cosas me ponen muy nerviosa y prefiero no divagar. Y bueno, primero que nada, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí, de verdad, con estas compañías tan hermosas, ¿no? Entonces, pues voy a dar lectura. Elena Garro, obra inédita. Quiero agradecer a Patricia Rosas Lopategui, editora de este libro, así como a la editorial Gediza, por invitarme a esta fiesta de manteles largos para celebrar a una de las mejores escritores y escritoras de habla hispana, cuya obra inédita aparece públicamente para el placer de quienes queremos y admiramos a Elena Garro. Elena Garro es descrita por su editora, quien nos va contando la historia de los textos, su contenido, en diálogo con otras historias ya contadas en ediciones anteriores de la obra de Elena Garro, así como las de su hija Elena Paz Garro. La descripción cuidadosa es un haz de luz sobre lo que encontraremos una vez que nos adentremos en las páginas de este enorme libro. Como historiadora de la lengua, filóloga, me conmina además el riguroso cuidado de Patricia Rosas Lopategui para llevarnos con las llaves por el mundo de la escritora mexicana. Leemos ese mundo propio de Elena, donde redime su pasado y encuentra explicaciones desde su yo creativo, que se desenvuelve por diversos caminos y pasa también por la literatura rusa. Soy editora de escritos de mujeres y agradezco profundamente esa labor rigurosa de la historiadora que ha podido entrever un ordenamiento digno de tan gigantesca obra. Mujer que sabe latín puede haber sido acuñado perfectamente para Elena Garro, quien fue lista, instruida para el canon masculino de la época, sin prejuicios para conocer a la gente como su libertad le permitía, y fue un peligro para sus contemporáneos, aspirantes escritores, quienes usurparon y ocultaron la fuente de la que emanó originalmente la creación. Así, según lo voy comprendiendo mejor, Elena Garro para ellos fue el trofeo que conquistó Octavio Paz en el Entre Ellos, violento y colonizador, como lo hace saber Elena en su escritura. El círculo cultural patriarcal con poder pudo haber celebrado la conquista de Octavio, y no. La escritora, según se va leyendo en la descripción de la editora,
tanto en esta obra como en las anteriores, sabía que esa relación quizá no era la mejor, pero quiso intentarlo. Quizá esa competencia intelectual en la que Octavio asusaba a Elena, quien respondía, se trasladó a todos los ámbitos de su vida, y así a quien más temió Octavio Paz fue a Elena Garro. Elena creó su mundo paralelo desde muy pronto tras su forzado matrimonio, que hoy mismo violaría la ley por casar a una menor de edad y sin su consentimiento, al parecer. Elena sabía quién era él, pero tal vez nunca pensó que llegaría tan lejos. Aún con ello, el camino paralelo de Elena nos dejó su prolífica escritura, y solo me imagino cuánto más habría escrito si lo hubieran dejado volar en paz, en libre vuelo. Gracias a su tenacidad, a su no dejarse morir, no dejarse matar, sabía que lo único que la salvaría del olvido era dejar su propio testimonio, el de Elena Garro. Su vida y su obra, como la de la mayoría de las escritoras, fueron de la mano, y su obra alimentó su vida, y su vida era mejor porque así la hacía sentir su escritura. Por eso fue siempre tan importante escribir, y por eso están estas obras, y su epistolario, quizá el más completo hasta ahora, que nos permiten saber quién fue y cómo creó Elena Garro. Patricia Rosas Lopátegui ha venido mostrando la gran obra de la escritora, esas letras volantes que conocieron tantos lugares, que estuvieron a resguardo, largas tardes escondidas, las que en el camino se perdieron y las que sobrevivieron, muchas de ellas que ocupan ahora este libro de la obra inédita reunida. Y la felicidad es que ahora esa obra está a disposición de quienes queramos adentrarnos en conocer a la dramaturga, guionista, cuentista, novelista, bailarina y mujer libre que fue Elena Garro. Elena anduvo a la búsqueda de un nuevo inicio, el que aparece una y otra vez en su obra como en un hogar sólido. Morir para volver a nacer, absolver el delito del que fue su marido, de los amigos de su marido, entre los que hay escritores y políticos con poder. Y también sus amantes o cortejadores envidiosos de su talento. Absolverse ella de la historia en que la hicieron entrar obligadamente. Como gran creadora de imágenes cinematográficas, su obra describe y facilita aquello que le pasa por los sentidos, hasta los ruidos. Como creadora de imágenes nos va mostrando la perfección de su trabajo, las detalladas descripciones y quizá por eso su laborioso cuidado en la escritura necesitada de revisiones a fondo. Su obra es oro molido, pepitas de verdad pura, como diría Virginia Woolf, que nos abren caminos a una escritura libre, como la mayoría de las escritoras que encuentran en su creación el espacio de libertad que Elena Garro también encontró. La genealogía femenina de escritoras, según he ido perfilando con mi trabajo sobre escritos de mujeres en su búsqueda, copia y edición, principalmente, hace sinapsis de encuentro en ese espacio de libertad, que es la escritura, y permite ver cómo la vida y la obra de una creadora van de la mano, sin separación alguna, como una barca con dos proas en medio del mar. Elena Garro, según entiendo por lo que nos permite saber su editora, encontró su camino, el de perfección, diría Teresa de Jesús, y propone una lectura propia desde su estar en el mundo, desde su experiencia, ya de por sí trascendente, y le da sentido así a la vida de muchas y de muchos también. Ya lo menciona Patricia Rosas Lopátegui y hoy es importante repetirlo. En diversos sentidos, Elena Garro describe puntualmente a sus personajes, muchos de ellos retratados de la vida misma, técnica que aprendió con amor de la literatura rusa, y nos entrega este compendio de condición humana, cuyo plus es la descripción de su propio mundo como mujer, como madre, como hermana, como escritora, involucrada siempre con la realidad de su tiempo,
cuya creación escrita fue también usurpada y ella enterrada por su talento, por su peligrosa rebeldía. Hoy emerge al sol, como la cigarra, mediante la puesta en circulación de esta obra reunida. Durante los años 60 del siglo XX, el feminismo planteó para el conocimiento de las mujeres una gran verdad: lo personal es político. Así entonces, la grandeza de Elena Garro, de su vida y de su obra, es haber legado su experiencia singular como experiencia humana universal. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Esta frase me gusta mucho como descripción sintética de este libro, Compendio de Condición Humana. Excelente. Bueno, continuamos con Silvia Molina, por favor. Así. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Patricia, muchas gracias también, y a todos mis compañeros de mesa. Para mí es muy especial estar esta tarde aquí, y yo quisiera hablar un poquito nada más sobre lo que nos da el libro como seres humanos. Bueno, estoy muy impresionada, siempre lo he estado, con el trabajo de Patricia, sobre todo con Elena Garro. Es verdad que ha investigado y sigue investigando a otras escritoras y siempre está haciendo homenajes, investigaciones, nos tiene al tanto de todo, pero realmente lo que ha hecho por Elena Garro es increíble. Yo tuve la suerte de conocerla siendo adolescente, a ella, a Elenita, las traté mucho cuando vivían en París, y pues las conocí, pero a través de los libros que ha hecho Patricia las he conocido por dentro. Y este libro, eso es lo que nos da Patricia, nos da el alma de las dos, sobre todo de Elena, pero es inevitable, no podemos separarlas. Incluso Elenita, que también era muy brillante, ¿no? muy brillante, que también era escritora, bueno, incluso ella ayudó mucho a su madre, aunque tenían una vida muy complicada, pero sí le ayudó mucho, sobre todo en el tema de la escritura, y muchas veces en hacerla sentir fuerte. Y este libro, bueno, primero que nada, la investigación que ha hecho Patricia es de veras una cosa excepcional. Es que no sé de dónde ha sacado tanta cosa, de verdad es increíble. Y además, bueno, la introducción que nos hace en el libro de la literatura, de la vida de Elena Garro, de cómo le ha dado seguimiento a su obra y a su vida, es imperdible. Si queremos saber algo sobre Elena Garro, debemos de leer realmente esta introducción, que es muy completa. Y lo que aparece en el libro es esta Elena que no conocíamos, en el sentido de el alma, o sea, el sentirse perseguida toda su vida, el sentirse horrorizada de ser distinta a las demás mujeres, sobre todo de la familia. Y es muy bonito porque, por ejemplo, en sus diarios nos habla de su vida que no conocía, cuando menos yo, de su vida con la familia española, por ejemplo, ¿no? Conocemos muy bien a través de los recuerdos del porvenir y a través de la obra de Emanuel Carballo, de sus cartas y todo eso, pues su vida de niña en Guerrero. Pero aquí sí nos habla de este modo de ser de una familia completamente española que viene a México y tiene otra forma de vivir y otra forma de pensar, y cómo Elena va captando en esta niñez que tiene alrededor de la familia otra cosa que no es lo mexicano, a lo que ella estará después acostumbrada a través de su vida con el padre y con el tío tan querido que tuvo. Otra cosa también que me impresiona muchísimo del libro de Elena es las descripciones que hace de la vida cotidiana
la poesía que hay en las descripciones que hace en sus diarios o en las cartas, de lo que está viendo mientras escribe, de los atardeceres anaranjados en la Ciudad de México, que son los atardeceres, esa luz dorada, ¿no? Es como un poco constante en su obra el descubrimiento del medio físico que la rodea, porque tiene que ver también mucho con su estado de ánimo, que siempre nos los está reflejando. Es tremendo sentir esto que ella siente todo el tiempo, a veces quizá exageradamente, pero no tanto, diría yo, porque aunque era un poco víctima y vivían un poco como víctimas, eso de no tener dinero, aunque se lo gastaran en un instante lo que les quedaba, eso de no tener dinero y saber que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el teléfono, que no tiene dinero para comer, que vive en un lugar para indigentes con su hija, es una cosa realmente muy fuerte, que uno piensa cómo pudo sobreponerse y seguir escribiendo, porque ella escribía, lo descubrimos en el libro y lo sabemos, pero en el libro está muy claro, que ella escribe porque no tiene dinero y siempre tiene la esperanza de que si escribe algo le van a pagar por derechos de autor un dinero, y no siempre se cumple. Entonces, esta sensación de orfandad, de crueldad, ¿no? De sentirse menospreciada, humillada, lo dice mucho en el libro. De veras que nos deja el libro nos deja un sabor de boca un poco triste y al mismo tiempo con una admiración, porque ella se sobrepuso a todo lo que el destino le reservó y al destino que ella misma se labró, la verdad. Otra cosa que tiene muy importante el libro es las obras inéditas, sobre todo de dramaturgia. Bueno, cuentos, por supuesto que hay muchas piezas incompletas, ¿no? Y muchos fragmentos que no consiguió terminar, pero tenemos versiones, y finalmente hay últimas versiones de algunos cuentos y de sus obras de teatro, pero es un tesoro para los dramaturgos descubrir nuevo teatro de Elena en este volumen, cosa que no se había visto. Estamos acostumbrados a las obras clásicas, a las obras de poesía en voz alta, que fueron maravillosas y que rompieron completamente con el teatro tradicional en México en esa época, ¿no? Haciendo que un personaje atravesara una pared, como si era teatro clásico lo que veíamos, pero sí es una virtud, digamos, esto que podemos descubrir todavía cuentos y obras de teatro completos, inéditos y sobre todo buenas obras. O sea, no es que era un borrador que se quedó por ahí, bueno, salió por... No, es que de veras descubrimos la fuerza, o sea, vemos que la calidad de Felipe Ángeles y todo eso todavía se recupera en lo que has publicado, Patricia. Es también muy interesante descubrir cómo se desdobla en sus propias obras. Es que lo que hace Elena es escribir su autobiografía. Aquí lo descubrimos con una claridad impresionante. Todos los cuentos, todos los nombres de los personajes, es que ella tiene un nombre parecido, es que era el de la tía, es que era no sé qué. Y finalmente lo que hace ella en su obra es hacer una biografía. Y eso es lo que hacen los escritores, recrear la realidad realmente, ¿no? Pero está obsesionada completamente con su biografía, con su vida, como si quisiera salir de ella en la literatura y vivir fuera de la realidad, cuando menos en esos espacios que ella va creando, y en muchos logrando que sus personajes salgan de esa realidad y puedan vivir por momentos otra realidad distinta. Aquí vemos sus preocupaciones, los dolores, la ansiedad, el hambre, el disgusto, incluso hasta la esperanza. O sea, su obra todavía, a pesar de todo, contiene este pequeño
peso, digamos, de la esperanza. Todavía vislumbra que puede suceder o que va a llegar el dinero o que esto, que lo otro, pero es muy duro, el libro es duro, Patricia, me pareció un libro duro, me conmovió profundamente. Yo que pensaba que la conocía realmente muy bien, porque he leído, por supuesto que su obra, pero además he leído todos tus libros, con todo, o sea, nos has mostrado a Elena por delante y por atrás y por todas partes, y dices, no, ¿cómo la conozco? Pero leyendo este libro, yo cuando menos tuve la sensación de descubrir a otra Elena. Tiene uno esa sensación realmente de nostalgia, ¿no? De decir, caray, ¿cómo pudo haberse sobrepuesto a este destino? Y no dejo de subrayar que también ella se lo logró, o sea, tampoco le cayó del cielo porque sí, ¿no? El diario de joven, el diario que aparece también de joven, es muy interesante porque uno descubre no solamente en su vida, la vida de estudiante, lo que hablan las muchachas en la escuela y si les gusta fulanito o sultanito, no, porque describe al mismo tiempo el México de esa época. Y sobre todo también porque nos empieza a revelar su encuentro con Octavio Paz, que es muy interesante. Pues ya sabemos qué es lo que fue sucediendo, pero realmente vemos cómo era la sociedad en la que ella vivía, ¿no? Y esa apariencia de ser niñas bien, pero que le compran los zapatos más baratos, el vestido más barato, o sea, primero dice primer problema, segundo problema, tercer problema, todo va siendo, el vestido para ir a una fiesta va siendo un problema, la llegada, realmente es muy, muy bonito. Y pues finalmente, la verdad, ya para no tomar mucho tiempo, pues felicitar a, bueno, nos habla de Bioy Casares, esta parte de traición que le hace Bioy Casares, porque estamos muy acostumbrados a ver que es el gran amor de Elena Garro y la cantidad de cartas, ¿no? Y de repente te das cuenta, ah, caray, también le hizo su jugada, su mala jugada, ¿no? Entonces, de veras no saben lo que van a leer aquí adentro, porque vamos a conocer más a Elena, pero por dentro, o sea, a pesar de que es muy buena su literatura y lo vamos a disfrutar, realmente es una manera de conocer a alguien desde dentro. Y pues felicitarte otra vez, Patricia, mi admiración por todo tu trabajo, por todo el amor, porque también este libro es una especie de biografía tuya, o sea, tu tesón, la persecución, como dijo una vez Elena Poniatowska, ¿no? Que alguien quisiera que fueras así de amorosa con otra escritora, o sentir eso, ¿no? Tu interés, tu descubrimiento, a pesar de muchas cosas, porque todos sabemos que te ha costado mucho trabajo, que no ha sido muy sencillo por muchas razones, no solamente por la investigación, pero te felicito, de verdad, Patricia, y pues de veras que sí recomiendo muchísimo el libro, porque yo no lo podía soltar, porque además te da curiosidad, es una cosa de que ya ver, ya ver, ya ver. Así que bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, ahorita vamos a hacer un corte precisamente para que Patricia rompa esa cuarta pared, pase al lado, a la silla de al lado, que va a ser la lectura dramatizada de una de las piezas recobradas de Elena Garro, que se titula Medea. Y bueno, solo déjenme, en lo que Patricia se prepara, decirles un poco sobre la realización de este libro, la realización ya propiamente material. Y déjenme decirles que muchos autores, muchos investigadores son obsesionados, son apasionados, y el caso de Patricia Rosas Lopategui pues no es excepcional. Les podría enseñar el WhatsApp para que vean la cantidad de mensajes que nos cruzamos. A veces es un poco apabullante porque quisiera responder todo lo que me manda, y sobre muy distintas cosas, sobre el detalle de la portada, sobre el detalle en tal página, tiene la duda si guión largo, si guión corto, qué se vería mejor en 2 líneas, en una sola línea,
en fin, todas estas cosas que logran hacer de un trabajo bueno, un trabajo excepcional. Y no solo eso, también para la presentación de este libro, también es lo mismo. Quiere preparar, quiere buscar quiénes para cada ocasión. Los participantes ayer también fueron muy buenos, era un espacio mucho más breve en cuanto a tiempo. Estuvo Francisco Guerrero Garro, sobrino de Elena Garro, y estuvo Patricia Vega, también dos visiones muy distintas sobre Elena Garro. Y bueno, Patricia quiso hacer esta lectura dramatizada y ella eligió al elenco, que por suerte quisieron participar, y por favor, en cuanto estén listos, adelante. Tercera llamada. Que hice un casting. Nos hizo un casting riguroso. Bueno, muy bien. Pues muy buenas tardes o buenas noches, muchas gracias. Estamos de manteles largos, efectivamente. Les agradecemos su presencia hoy lunes, que los lunes generalmente estamos todavía despertando del fin de semana. Muchas gracias por estar aquí. Brevemente nada más les voy a dar una pequeña indicación sobre lo que vamos a compartir con ustedes. Esta obra de teatro se llama Medea, es una obra de teatro en un acto, y como mencionaba Silvia Molina, es interesante ver cómo en la segunda mitad de los años 50 Elena Garro produce un sinfín de piezas en un acto, las famosas farsas de Elena Garro, ¿no? Las que se representaron en poesía en voz alta, Un hogar sólido, Andarse por la rama, Los pilares de Doña Blanca, después La señora en su balcón, entre otras más. Los perros, El rastro. Y Medea es una obra que escribió en ese periodo, en la segunda mitad de los años 50, pero es una obra que ella prefirió no publicar. Desde mi punto de vista, creo que aquí Elena Garro hace una alusión a la relación tóxica, como dice Noé, o a la relación disfuncional entre doña Josefa Lozano de Paz, o después viuda de Paz, es decir, la madre de Octavio Paz, y su hijo. En la obra están ficcionalizados como Medea, la madre, y el niño Panchito, de 7 años, que para mí es una ficcionalización de esa parte de su vida, de alguna manera autobiográfica, porque Elena Garro padeció a esta suegra autoritaria, racista, clasista, sumamente autocrática, vamos a decir, ¿no? Y bueno, creo que ustedes seguramente tienen una noción, una idea de que doña Josefa efectivamente fue así con Octavio Paz, ¿no? Ayer nos comentaba precisamente en la presentación de la Feria de Minería Francisco o Paco Guerrero Garro, hijo de Deva, la hermana mayor de Elena Garro. Paco convivió con su tía Elena y con su tío Octavio, pues desde su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y él nos comentaba ayer que él no recuerda haber visto a su tío Octavio escribir en la casa donde él, bueno, en los departamentos donde él vivía con Elena, ¿no? Casados, y que él escribía, Octavio Paz escribía en la casa de su mamá. Allá tenía su oficina, su escritorio, todos sus documentos, todos sus textos, todas sus obras. En cambio, nos contó Paco ayer, en cambio, Octavio Paz tenía que leer todo lo que Elena Garro escribía, todo lo que ella estaba haciendo. Elena Garro no tenía acceso a lo que escribía Octavio Paz, es decir, no quería Octavio que ella leyera lo que él estaba, digamos, trabajando. Esto nos lo comentó ayer su sobrino Paco, porque él vivió con sus tíos en diferentes épocas de su vida, en diferentes temporadas, ¿no? Entonces, esto me vino a confirmar lo que yo, de alguna manera, de una manera perceptiva, intuitiva, por el trabajo de investigación que he hecho sobre Elena,
que aquí hay esa, que Elena aquí hace una reflexión pues de esta relación, ¿no?, entre la madre y el hijo. Bueno, entonces vamos a darle lectura a un fragmento de la obra es breve, es un acto, pero nosotros vamos a leer un segmento para instigarlos, ¿no?, ¿verdad, Silvia y Claudia? Que ya empezaron a instigarlos para que compren el libro, que no se vayan, Elena Garro sin censura, y luego ya Mari Carmen también nos va a dar seguimiento y Miguel Ángel. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? ¿Todos nos escuchan bien? Sí. Perfecto. Medea, pieza en un acto de Elena Garro. Personajes: Medea, 40 años. Panchito, 7 años. Paulita, 6 años. Ángel, 7 años. Casa de Medea. Cocina brillante, blanca, con estufa enorme. Batidora, licuadora, refrigeradora, lavadora, sillas blancas, pomos rojos, mesa blanca también. Medea prepara en un mortero una comida compuesta de polvos que saca de distintos paquetes de cartón, con imágenes de maíz gigante, reproducciones de Modigliani, anunciando los últimos superalimentos y negras con pañuelos de lunares en la cabeza. Hay una gran ventana que da al jardín. Medea. Panchito, Panchito, ¿dónde andas, hijito? Luz de mis ojos, vida de mi vida. ¡Pancho! ¡Francisco! Afuera, en el jardín, se oyen gritos de niños. Se cierra una reja estrepitosamente. Panchito, hijito, ¿qué pasa? Te he prohibido que juegues con esa realía. Entra Panchito corriendo y llorando. Trae un casco de papel en la cabeza y un palo de escoba a guisa de lanza. Panchito. Me pegaron. ¡Ay, condenados! ¿En dónde le hicieron coco a mi niño? No son condenados, son ladrones. ¿Ladrones? Sí, y por tu culpa me pegaron. ¿Por mi culpa? ¡Ay, majadero! Vete a lavar las manos. No quiero. Quiero jugar a los ladrones. ¿Cómo que no quiero? ¿Qué modales son esos? No son modales, son ladrones. Vete a lavar las manos inmediatamente. Paulita dice que si me lavo tanto las manos se me van a agujerar. ¿Y esa qué sabe? Sí sabe porque su mamá es lavandera. ¡Lavandera! ¿Y no te da vergüenza andar con esa gentuza? Ay, vete a lavar las manos para que tomes tu bocadito de las 11. No quiero bocadito. Quiero jugar a los ladrones. Y tú, mala, no me dejas. Mala, Dios te va a secar la lengua. No quiero que Dios me seque la lengua. Pues a los malos hijos se las seca y se las deja colgando como un calcetín usado. Yo no quiero a Dios ni te quiero a ti. Mala. ¿A tu madre? ¿A tu madre le llamas mala? Ya verás. Cuando no puedas pedir agua, ni pan, ni decir que tienes sueño, ni hablar con esa Paula. Y todos dirán, ahí va Francisco, el hijo malo, al que Dios le secó la lengua. Pues yo le saco la lengua a Dios. ¡Ay, majadero! Pero no podrás, porque la traerás colgando como un higo seco. Sí. ¿Como un higo seco? ¿Sí? ¿De esos que compran en la tienda de Don Nicolás? Sí, de esos. Qué bueno. Pues me lo voy a chupar todos los días. Y aunque no me compres dulces, siempre voy a tener uno.
Eso te crees. Ya te dije que va a tener la forma de un higo seco y el sabor de un calcetín. A mí no me gusta chupar calcetines. No te quiero. Mientras menos me quieras, más te castigará Dios. Al fin que tampoco quiero a Dios. ¡Cállate, renegado! Eres el vivo retrato de tu padre. Mi papá es muy grande, no es como yo. Y sabes que el papá de Paulita tiene la fuerza del gavilán y nada más un ojo, pero un ojo así de grande. ¡Qué estupidez! ¿Quién contó esa historia? Paulita. Ay, lávate las manos y no me vuelvas a nombrar a esa mocosa. Te debía dar vergüenza andar con semejante mugrosa. ¿Has visto a su madre? ¡Ay, desmechada! Con las enaguas colgando. ¿Y cómo habla? ¿Ah? Habla bonito. ¿Qué? ¿Cómo que habla bonito? ¿Quieres hablar así? Sí, sí quiero. ¡Qué barbaridad! Mira, hijito, eres muy chico para saber qué quieres y qué no quieres. Bueno, lávate las manos y come tu bocadito. ¡Ay, te estás quedando tan flaco! Vas a entrar a la edad del desarrollo y necesitas alimentarte bien. Esto es un alimento americano, carísimo. Tiene huesos molidos de dinosaurio y... Ay, yo no quiero huesos de dinosaurio. Te digo que son huesos molidos de dinosaurio. No me gusta, dame pollo. ¿Tú qué sabes? Ay, mi error es hablar contigo, como si fueras gente de razón. Ya quisiera esa Paula poder nutrirse con huesos de dinosaurio, el animal más fuerte que ha habido en la Tierra. Yo mato a todos los dinosaurios. ¡Ay, a callar! Ven aquí a comer. Por la ventana asoma la cabeza Paulita. Ven, ya matamos a todos. ¿No quieres ver sus tripas? Medea, de espaldas, simula que sigue preparando la papilla, pero en realidad está escuchando. No puedo ver sus tripas. Me pega mi mamá. Quiere que me coma un dinosaurio. Dame un taquito de dinosaurio. ¿Tú ya lo has comido? Sí, es muy sabroso. Se parece al pollo, pero es verde. Si te lo doy, nada más que se vaya mi mamá. Pero dime, ¿cómo son las tripas? Las tripas son como las pulseras de oro de tu mamá, pero con patas de víboras. Mentirosa. Sí, los dinosaurios no son verdes y las víboras no tienen patas. Pues ya lo sé, se arrastran. Entonces, ¿por qué dices que las tripas tienen patas como las víboras? Por eso dije, como las víboras, porque ni las tripas ni las víboras tienen patas. Mentirosa. ¿Qué? ¿Tu mamá no te ha enseñado a no decir mentiras? No, mi mamá no me ha enseñado a decir nada. Con razón. ¿Y cuándo comiste dinosaurio? Siempre. Eso es lo que más me gusta. No es cierto. Esta comida es carísima. Pero yo los agarro en el campo y mi mamá me los guisa. Vete de aquí y dile a tu madre y a tu padre que te castiguen por embustera. Bueno, le voy a decir a mi mamá y a mis padres. ¿Cómo que a tus padres? Pues ¿cuántos padres tienes? 4. Yo nomás tengo uno. ¡Qué indecencia! 4 padres. Sí, 4. ¿Y por qué tienes tantos? ¿Cómo se llaman? Mi papá, mi padre Hidalgo, mi padre Morelos. ¡Ay! ¡Vete, te digo! Paulita se agacha y desaparece. Medea coge a Panchito y lo sienta a la mesa. Le pone un babero y lo hace que se coma la papilla. Ay, prométeme que nunca más vas a jugar con esa mugrosa. No me gusta el dinosaurio. El teléfono suena. Medea sale de la cocina. Paulita se asoma otra vez por la ventana. Dame un taquito de dinosaurio. Panchito se baja de su lugar y le lleva una cucharada grande. ¿Ves?
Te lo dije, que solo el dinosaurio del campo es bueno. ¿Tampoco a ti te gustó? Tampoco, no te lo comas. Se enoja mi mamá. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí. Yo no le tengo miedo ni a mi mamá ni a los soldados. A los soldados nadie les tiene miedo porque pelean, pero mi mamá se enojó porque le dije que uno de tus papás tenía la fuerza del gavilán. Al fin que ella nunca ha visto a un gavilán. Entra Medea súbitamente. ¡Ah! ¡Ah! Eso es lo que quería sorprender. ¿Cuántas veces quieres que te diga que te vayas de aquí? ¿Por qué vuelves? Porque quiero. Mira que eres grosera. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Muchos. No lo dudo por tu grosería. ¿De dónde saliste que eres tan descarada? Pues a lo mejor de un solar. Digo que, ¿dónde y cuándo naciste? Que eres tan malcriada. No nací. Ay, ¿cómo que no naciste? No, de veras, no nací. Bueno, no naciste, pero ¿cuándo viniste al mundo? No vine. ¿Cómo que no viniste? No, aquí estuve siempre. Estás loca. Todos nacimos. Nadie ha estado aquí siempre. Pues yo sí. Tú eres igual que todos. Lo que pasa es que ni siquiera sabes cuándo naciste. Todos ustedes son iguales. No saben cuándo nacieron, ni nada. En cambio tú, Panchito, a ver, ¿cuándo naciste? Yo tampoco nací. ¿Cómo? ¿No sabes que naciste el día de San Francisco? ¿No te lo he dicho 1000 veces? Pero no es cierto. Yo también siempre estuve aquí. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo muy bien que siempre estuve aquí. A ver, es que si hubiera estado en otra parte me acordarían. Lárgate de aquí. Ya me voy. No, no te vayas, Paulita. Luego vengo cuando tu mamá no esté. ¿Cómo que luego vengo? No vuelvas más. Majadera. No, Paulita no es majadera. Majadera, tú. ¿Majadera yo? ¿Tu madre? Paulita se va. Sí, tú. Llamar majadera a tu madre. Oír eso de su hijo. De mi propio hijo, de mi propia sangre. De ti, que eres carne, de mi carne. No, yo no soy de tu carne. ¡Paulita! Muchas gracias al actor y a las actrices. Y bueno, Patricia regresa. Y ahora sí, Mari Carmen Sánchez Ambriz, por favor. Gracias Patricia por haberme invitado. Mi texto se llama Territorio Elena Garro. El siglo XX liquidó una forma de vida y de entender los viajes. Las últimas gestas de los descubridores terminaron con la conquista del Polo Sur, encabezada por Almudena en 1923, y solo quedan algunas aventuras estremecedoras como la de Shackleton en su intento por cruzar el continente antártico y Mallory en su lucha contra el Everest. Paul Theroux reconoce que ningún astronauta ha demostrado capacidad alguna para transmitir su experiencia mediante la escritura. En cambio, creció la admiración por lo que lograron los pioneros como Scott, Shackleton o Mallory con sus rudimentarios equipos. Continuaron las secuelas de las brechas abiertas por antropólogos que viajaron para ampliar conocimientos, como Sir Richard F. Burton en su viaje a la Meca o John Wesley Powell en la exploración del Cañón del Colorado. Alexandra David Neal viajó al Tíbet y a China, como Thor Heyerdahl intentó ser Adán en las Islas Marquesas, o Jane Goodall vivió con los chimpancés en Gombe con intereses científicos.
de la imposibilidad de narrar nuevos viajes, de arribar a tierras desconocidas. ¿Acaso surge un nuevo tipo de personas afanosas por embriagarse de la misma adrenalina que se experimentaba al llegar a territorios desconocidos que al hallar inéditos de determinados autores? ¿Cómo llamar a quienes sin rumbo fijo, sin experiencia y con una necesidad de demostrar una hazaña a como dé lugar, hurgan en los acervos personales, en las bibliotecas de los autores que muchas veces ya se hallan en los Estados Unidos, en los fondos reservados de tal o cual institución? Cazadores de escritores que sin un conocimiento previo de la obra encuentran un inédito y no saben tratarlo con seriedad. Sin un contexto previo, lo dan a conocer como si hubieran llegado a un nuevo continente, o peor aún, como si ese escrito les perteneciera a ellos. Y encumbrados en el oropel, desde la cima de una montaña que creen haber vislumbrado primero que nadie, se disfrazan de eruditos, que engañan a sus editores, pero no a los lectores. Nosotros sabemos distinguir entre quienes los motiva esa pretensión de ser expedicionistas en el territorio Elena Garro por primera vez, y entre los que, como Patricia Rosas Lopategui, llevan años entregados al estudio y recopilación de materiales y datos, cartas, diarios, anecdotarios, fechas. Rosas Lopategui durante más de 3 décadas se ha enfocado en la obra garriana. Es probable que su trabajo disguste cuando en un tono crítico habla de Octavio Paz, visto como alguien que más que contribuir al desarrollo de la escritora, es una presencia que la incomoda con actitudes hostiles. Sin embargo, es la única investigadora literaria que ha recopilado de manera precisa notas críticas y entrevistas con Elena Garro. Si no fuera por su labor constante desde la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, las reflexiones de la escritora se habrían seguido empolvando en los archivos hemerográficos. Durante algún tiempo la obra de Elena Garro estuvo dispersa, no se le ponía la atención necesaria o interesaba más lo que se decía de su vida privada. El matrimonio con Octavio Paz, la separación, los problemas de su hija y de ella con Paz, la polémica alrededor del movimiento estudiantil del 68, su exilio, su alejamiento del medio cultural, solo produjeron ruido y más ruido. Su vida retirada en París y su posterior regreso a México para morir en Cuernavaca rodeada de 14 gatos la convirtieron en una efigie atractiva, casi el personaje de una de sus muchas historias. Parecía que Garro escribía cuando podía, siempre ocupada en otros menesteres, y aún así hizo una obra encomiable, sólida, innovadora, como si la escritora librara una guerra sin cuartel en varios frentes, en su matrimonio, con las injurias y complicaciones que se vio envuelta durante el 68 con el Estado mexicano, con la falta de ingresos constantes para poder llevar una vida sin sobresaltos, contra los amigos y quedabienes de su exmarido, desde la trinchera cultural que fuera, ya sea un ladrillo, una revista o un editorial, hicieron lo posible para restarle mérito a su obra. Y sobre este último punto, solo basta ver que hay ciertos editores que cada determinado tiempo se preguntan si reeditan o no los recuerdos del porvenir. A esta novela, al margen de su aniversario, 50 o 60 según se trate, los editores deben ubicarla como un clásico de las letras mexicanas, y a los clásicos no se les hace dictamen comercial y tampoco se contempla si es conveniente ponerla a circular con el prólogo de tal o cual firma. Eso resulta irrelevante. La novela de Garro está más allá de prejuicios y de pretextos. Es una historia que debe estar en las librerías al alcance de los nuevos lectores, porque, como bien decía Emanuel Carballo, la literatura es una antes de Elena Garro y otra después. En México, a veces, demasiado enfrascados en la vida del autor en lugar de su obra, la narrativa de Garro tiende a ser opacada por las polémicas entre aquellos que han investigado su vida hasta el último detalle. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no se lee a Elena Garro como a Juan Rulfo? Porque cada determinado tiempo se debe de insistir en las valiosas aportaciones de su prosa como si hubiera una especie de amnesia alrededor de ella. El territorio Elena Garro sin censura al que Patricia Rosas nos invita a adentrarnos resulta ser un encuentro inesperado
como cuando le escribe la propia Elena una carta a José Bianco para que la ayude a publicar los recuerdos del porvenir. ¿Cuántos años han pasado? Ninguno. El tiempo es una ilusión. Esa misma sensación es la que nos queda a los lectores, que el tiempo no ha pasado desde que leímos por primera vez aquella incansable pluma que con audacia y tenacidad forjó a los personajes entrañables de la familia Moncada, sus vecinos y demás pobladores de Ixtepec. En palabras garreanas, como lectores, abolimos el tiempo, pues permanece la idea de un reencuentro, esta vez no de personajes, sino con Elena Garro. Si en la literatura de Garro el tiempo es un recurso para que no pase lo irremediable o para aceptar que la situación sin salida, también con nosotros, sus lectores, las horas quedan suspendidas en espera de... Aunque aquí no está Félix, empleado del servicio doméstico de los Moncada, que cumple con la tarea de quitarle las manecillas del reloj de pared, el tiempo parece haberse evaporado y nos hallamos con la Elena Garro que conocemos, que con suma destreza narrativa comparte imágenes, acciones, evocaciones, historias. En esa carta a Bianco, Garro le cuenta que tiene un baúl lleno de escritos, teatro, cuentos, novelas y hasta poesía. Con respecto al libro que hoy nos convoca, es como si Patricia Rosas hubiera abierto ese baúl garriano y nos lo compartiera. Claro que no sucedió de esa manera, sería injusto resumir así los años de investigación, pero prefiero imaginar que fue algo ocasionado por el influjo del realismo mágico y la fuerza narrativa en una autora como lo es Elena Garro. El verbo recuperar ha estado presente en la vida de Garro. Ella recupera manuscritos, viajes, instantes, el tiempo tanto en la ficción como de la no ficción, como una vida como la que tuvo, llena de contrastes, de momentos inesperados, se vio en la necesidad de reinventarse una y otra vez. Escribir en medio de la adversidad, escribir pese a la traición y el desasosiego, escribir aunque fuera tachada de rebelde, mujer insumisa que no podía invisibilizarse como lo hacían otras para evitar problemas con sus parejas, jefes, compañeros de trabajo. Visionaria, indómita, comprometida con las causas de la desigualdad social y contra la discriminación, crítica, no era una escritora convencional. Quizá por eso la leemos como alguien adelantada a su tiempo, con subidas y bajadas, porque así es la vida misma, esa que retrata con precisión y a veces con crudeza en sus historias. ¿Qué nos espera en este reencuentro con Elena Garro? Un mosaico de géneros literarios, en ocasiones hasta variaciones de un mismo texto, como ocurre con la obra de teatro El cono de las tinieblas. Ahí, personajes como Horacio y su madre Josefa tendrán actitudes hostiles y obsesivas contra Eve, la esposa de Horacio, retrato de una relación disfuncional llevado hasta impensables consecuencias. Es posible identificar que la ficción le ayudó a Garro a sanar heridas al incorporar en la obra escenas inspiradas en la extraña relación de Octavio Paz con su madre, Josefa Lozano. Esta pieza dramática tiene dos versiones, en 1 y 3 actos. El lector podrá comparar los manuscritos de la historia, complementar su visión o quedarse con la que más le guste del repertorio garriano. Con placer leí la parte de las memorias y ahí puedo asegurar que el tiempo también se paralizó. Vino a mi mente la prosa de Garro en los recuerdos del porvenir, con esa mirada contemplativa, serena y expectante de la naturaleza. Desde mi perspectiva, hay mucha teatralidad en la novela, como si cada capítulo tuviera un escenario natural que es descrito con precisión por la autora, y las pequeñas presencias, esos insectos, arañas, pájaros, dan cuenta de cómo pasa el tiempo, o también esos amaneceres en Ixtepec cuando el sol otra vez está sobre las cabezas de los habitantes, revelando la luz, la verdad de lo que no quieren hablar, el infortunio que está por suceder en las calles de aquel sitio. Una tarde anaranjada, esplendorosa en la Ciudad de México en los años 30, queda registrada en esas remembranzas. Otros recuerdos de infancia se tejen en esa sección memoriosa, como cuando su padre trae una muñeca de porcelana y su cabeza se rompe. Parece que no es una tragedia, pero para la niña que le decían Corchito, sí lo es. Aunque el padre asegura que no ha pasado nada y puede reponer esa muñeca, parte del alma de esa niña también se estrella.
En esa sección leemos que la madre leía libros de historia y que su abuela las visita y nunca más volverá a poner un pie en esa casa. La niña no alcanza a comprender el motivo por el que se produce el distanciamiento entre la abuela y su madre. En otra parte de las memorias leemos que en una verbena española se reúne la familia de Corchito. Hay mujeres vestidas con trajes típicos de Asturias, danzan, cantan, comen y beben con los invitados. La pequeña ingiere todo lo que le ponen enfrente, chocolate, churros, copas y bebidas etílicas. Ella disfruta ver cómo su padre baila animadamente con su tía, pero la mirada de entretenimiento se interrumpe cuando ella se siente mal. Su voracidad le causa estragos, la llevan a casa y la pequeña alcanza a ver que hay un alboroto. Su madre y las tías gritan, algo está pasando que no logra comprender. Es su tía, ha muerto. Dentro de la sección correspondiente a la narrativa hallamos la cuenta y el festín de Elena, o lo que podría decirse la importancia de llamarse Elena. Este último es un entretenido relato fresco, ágil. Dos figuras aparecen en el libro y en cierto modo son una revelación para los lectores. La primera es Greta Garbo y la dedicación que tiene la escritora por encontrar un rasgo que la emparente con la familia imperial de la Rusia zarista. ¿Podría ser María o Anastasia, la princesa perdida? He aquí el enigma. El segundo personaje es el Che Guevara, con quien Elena coincide en un restaurante de comida italiana que choca con él porque ella está harta de tratar con cierto tipo de escritores. Ella necesita otras conversaciones con creadores, no sentir que entra al mismo círculo de Octavio Paz y sus colegas. Respecto a Paz, hay también cartas reveladoras, un diario de juventud, frases que dejan claro que Elena sabía qué tipo de hombre era Paz y los riesgos que provocaba estar cerca de una persona como él. No obstante, resulta complicado juzgarla bajo la mirada de lectores del siglo XXI, pues ignoramos de qué tamaño era la presión social y el yugo machista al sentirse parte de una familia, más como si fuera propiedad de que siendo ella misma. Ya va a terminar. La desilusión que trajo consigo el matrimonio con Paz, su ímpetu por conocer más de la vida, por leer, escribir y conservar una visión crítica, hicieron que muchas anécdotas de su cotidianidad las incorporara a sus letras. Desde su infancia, juventud, vida en pareja e instantes de desasosiego, sus otros amores como Bioy Casares y Archivar Lobos, entre otros, los vemos reflejados en sus historias. Es probable que de forma paralela a la concepción de los recuerdos del porvenir, Elena Garro emprendiera la escritura de obras teatrales como Los perros, El rastro, Un hogar sólido, El rey mago, La señora en su balcón, por mencionar algunas. Juan García Ponce señala que Elena Garro vino a refrescar el teatro que se hacía en México, género impregnado de costumbrismo. Por eso vemos que varios de sus personajes no están de acuerdo con el estereotipo femenino, sino que son mujeres con tendencia a libre albedrío, como también ocurre en los magistrales relatos de la Semana de Colores. Patricia Rosas Lopategui, convertida en una tenaz expedicionaria, nos muestra un interesante recorrido a través del territorio Elena Garro. Conviene mencionar que, como conocedora de la obra, a los lectores nos brinda la información necesaria para ubicar la época y el contexto en el que Garro hizo tal o cual obra. Esa es la diferencia con los simuladores o cazadores de escritores. Gracias, Patricia, por este reencuentro con Elena Garro. Patricia es un funcionario que se ha incursionado en la selva de la búsqueda de los materiales de Elena Garro. En esa búsqueda ha salido indemne, pero a veces con ciertos trabajos y en gran medida gracias al apoyo de cuando menos dos personas que están aquí presentes, Casey, el esposo de Elena Garro, y Emiliano, el hijo de Elena Garro. Patricia y Emiliano, de Patricia, que están grabando, así es que esta presentación también estará en video, en YouTube, en el canal de Patricia Rosas Lopategui, donde podrán encontrar también una gran cantidad de entrevistas, diálogos y otras presentaciones. Ahora vamos con Miguel Ángel Quemain, por favor. Gracias. Bueno, han sido muy breves todas las intervenciones. Muchas gracias, Patricia, por la invitación.
invitación. Nuestro contacto realmente ha sido mucho a través de Luis, porque bueno, yo soy periodista y siempre ha tenido un espacio en el programa en el que yo participo, fundamentalmente en Radio UNAM. Sin embargo, mi oficio es como preguntar, entrevistarla, preguntar qué piensa de lo que ella ha hecho y conectarla con un auditorio amplio, ¿no? Sin embargo, ahora tengo el compromiso de dar mi opinión sobre un libro como este. Me parece un libro muy, muy interesante, es un libro sintomático en este momento en nuestra literatura. Hay momentos muy fatigantes del libro, ¿no? Hay una parte que no estandariza nada de lo que tiene enfrente, porque lo que vemos en el caso de las obras teatrales, de los cuentos, incluso del propio diario, son versiones que se están realizando de una manera permanente, ¿no? Lo de Greta Garbo es un relato muy vinculado a todo un mundo que está viviendo en Europa, a sus pasiones por la literatura rusa, que está reescribiendo y reescribiendo de una manera absolutamente dividida, ¿no? De una manera esquizofrénica, de una manera también muy persecutoria. Es un personaje sumamente perseguido, donde pone en evidencia sus extraordinarias lecturas de la literatura rusa sobre la cantidad que tiene de embarradas de lecturas en las que no profundizó, digamos, todo lo que el conocimiento que tiene de la antropología, de la filosofía francesa, del psicoanálisis, son muy pobres, ¿no? Realmente Elena Garro no tiene un conocimiento de ese mundo. La propia perspectiva teórica de lo que ella escribe pues es nula. Digamos que uno recuerda lo bien que hizo García Márquez de no teorizar sobre sus propias obras, porque hubiera sido tan fatigoso y fallido como lo intenta hacer Elena Garro a lo largo de muchísimas trayectorias. Es un libro que muestra de alguna manera una especie de arqueología del académico por intentar encontrar cosas valiosas en una obra que a mí me deja al final un sabor de alguna manera amargo, ¿no? Porque tuve oportunidad de conocer durante mucho tiempo a Elena Garro en su estancia en Cuernavaca. Y ahí me pasó algo que dice Elena Poniatowska, que le pasó a Luis Enrique Ramírez, un periodista que estuvo en el periódico El Financiero y después en La Jornada, que intentó de muchas maneras acercarse a ella desde que estaba en París, pero el fracaso al acercamiento de Elena como periodista es muy... uno tarda en darse cuenta. Elena Poniatowska habla de una seducción constante de Elena Garro, y claro, no solo seducía a ella, sino que seduce la obra de los primeros años, la obra del 63, Los recuerdos del porvenir, Andamos huyendo Lola, las novelas y las obras que hizo en esa primera impronta. Después viene una enorme esterilidad, ¿no? Viene una enorme esterilidad en Elena Garro. No encuentra cómo cerrar un cuento. El teatro que hace es muy anticuado, ¿no? Digamos que Beckett está ahí atrás, están todo el teatro del absurdo, mucho más moderno que el de ella. Hay una parte en la que hay una cuestión en la que algo que le pasa a los dramaturgos, que es un verdadero milagro de la creación, es poder multiplicar las voces, ¿no? Digamos que un dramaturgo, incluso alguien tan subestimado como Emilio Carballido, por ejemplo, logra potenciar las voces, ¿no? Alguien aparentemente tan esquemático como Hugo Argüelles o en algunas obras políticas de Leñero logra multiplicar las voces. No lo logra ya después Elena Garro, al menos en esta indagatoria, en esta minería que ha hecho Patricia Rosas Lopategui, ¿no? Uno ve el contraste en la enorme fecundidad de Luisa Josefina Hernández y no lo ve uno en Elena Garro, ¿no? Con todo y que las obras que han mencionado tanto Silvia Molina como Mari Carmen, como la propia Patricia, y la apuesta que hicieron estos actores, ¿no? Que es el milagro también de ser actor. También ser actor significa también arrancarle a veces la dureza y la esterilidad de una obra para colocar
la propia voz y darle sentido a una serie de frases, interactuar. A veces la puesta en escena nos ahorra a veces esa fatigosa cuestión de algunos dramaturgos muy pobres, ¿no? Hay una parte también en el libro que Patricia se ha enfrentado también a una cuestión sintomática que la ha arrastrado también a ser insultada, descalificada, por esta confrontación entre la vida de Octavio Paz y la de Elena Garro, ¿no? Desgraciadamente, la potencia, la gran escritura de esta autora está muy iluminada por ese gran morbo que consiste en ubicarla siempre como la vida de Octavio Paz, ¿no? Yo creo que nos debemos en la literatura mexicana un gran estudio sobre las viudas de los grandes escritores, y sobre todo las viudas que son escritoras, o las mujeres separadas de grandes escritores, ¿no? Que está poblado nuestro panorama literario de ellas, ¿no? Pienso un ejemplo paradigmático, Inés Arredondo, por ejemplo, o Árboles Petrificados, Amparo Dávila, ¿no? Pienso hay muchas mujeres en ese territorio que tendríamos que entenderlo de parte de una historia literaria importante. Yo creo que en las escritoras contemporáneas ninguna está tan abordada como Elena Garro, ningún escritor. Tal vez Revueltas, con el extraordinario trabajo que hicieron Philippe Cheron y Eugenia Revueltas, que es un verdadero trabajo extraordinario. Las obras de Revueltas sobreviven. Abundan también en algunos pasajes del siglo XIX. Boris Berenson lo hizo con Guillermo Prieto, apoyado también en muchas indagatorias de José Joaquín Blanco, de Carlos Monsiváis. Lo hizo Nicole Girón con Altamirano, ¿no? Con Ignacio Manuel Altamirano, las obras completas que se publicaron también. La obra de Reyes, de Alfonso Reyes, que se publicó de una manera completa e importante, después digitalizada y después hecha en muchos momentos tratando de popularizar la obra de Reyes, desde el deslinde, que es algo ilegible hoy en nuestros días, hasta la cartilla moral que propuso el presidente de la República. Pero finalmente no tenemos entre nosotros en México biografías importantes de escritores. Hay grandes compilaciones, pero no hay biografías importantes. Yo creo, tal vez aquí hay gente que tal vez puede tener una autoridad crítica para tal vez complementar o desmentir lo que digo. La biografía que hizo Javier García Diego, el ensayo biográfico, que no es lo mismo que una biografía sobre Alfonso Reyes, tal vez es uno de los parangones más importantes. Tal vez el ensayo que hizo Antonio Saborit sobre Tomochic de Heriberto Frías es un ejemplo también significativo. Pero lo que ha hecho Quirarte, lo que ha hecho Marco Antonio Campos sobre López Velarde, son grandes ejemplos muy significativos sobre autores que no tienen ese conflicto de intereses con la moralidad imperante, ¿no? Revueltas es una conciencia dolorida, la tuvo. Hay muchas personas que han abordado la obra de Revueltas, pero no tiene ese conflicto de intereses, es otra víctima, ¿no? También ha sido muy interesante la edición que hicieron de la obra de Salvador Novo, pero no hay una autobiografía, ¿no? Está la estatua de Sal de Carlos Monsiváis, pero siguen siendo todavía, hay muchas deudas sobre una biografía de Villaurrutia, una biografía de Novo, una biografía de Torri, una biografía, se me fue el nombre de quien hizo la edición estabilizada de las obras de Mariano Zoila, los de abajo, Victoria Sarciniega, a la que Goyo Escalante le puso una repasada tremenda. Aparentemente Arciniega había hecho un recuento muy importante de la obra de las publicaciones hasta estabilizar la edición de los de abajo, y finalmente Goyo muestra la incapacidad crítica de uno de nuestros grandes investigadores literarios para hacer frente a una obra como la de Mariano Zoila, tan breve y al mismo tiempo tan lisa por esta cuestión transfronteriza en su publicación. Entonces yo creo que también Elena Garro queda en esta dicotomía, un poco enfrentándose a todo este grupo que ha sido tan desprestigiado, que encabeza Enrique Krause, y que ha sido muy exhibido tanto por el presidente
de la República como parte de esta campaña de oposición a la Cuarta Transformación de una manera un poco, bueno, no un poco, bastante infame con la Operación Berlín, y que coloca también que exhibe una historia de nuestra literatura muy parcial, muy sesgada, ¿no? Digamos que ha encabezado, no sé, una crítica, una investigadora que ha sido muy destacada, muy premiada, como Malva Flores, que han hecho la historia de vuelta, han hecho la historia de plural, y que han hecho una historia también un poco a modo. Se ha señalado también las múltiples biografías, las múltiples versiones sobre Octavio Paz, que también se han inventado un Paz, como han acusado a Patricia Rosas de inventarse una Elena Garro, ¿no? Hay una parte que finalmente la historia de la literatura tendrá que hacer justicia sobre esas cosas. En la mañana hablaba con un amigo escritor y arriesgaba la hipótesis de que en nuestra historia no hay grandes biografías porque hay una gran hipocresía en el medio literario, ¿no? Hay una gran hipocresía en el medio literario que no ha dejado evidencias de un tránsito independiente del poder, como ha pasado con muchos escritores norteamericanos y algunos europeos. Pienso en los rastros tan extraordinarios que dejó Marguerite Yourcenar, por ejemplo, que le permitió a una periodista, a una humilde periodista, como Josiane Savignon, que ha hecho el trabajo de Le Monde Libre durante décadas, y que ella hizo bajo los rastros, las señas de identidad que dejó Marguerite Yourcenar, una extraordinaria biografía. Lo mismo pasa con Marguerite Duras, lo mismo pasa con Eliot, lo mismo pasa con grandes escritores que tienen un enorme poder, un enorme poder de autonomía frente a los poderes y frente a los propios intereses que son el dinero y el éxito. En México, el tema de las becas, el tema del poder, el tema del salinismo y lo que ha señalado López Obrador como los intelectuales orgánicos, yo no estoy muy de acuerdo, pero ha sido muy interesante poder observar este panorama. Así que bueno, estos libros sobre Elena Garro son una muestra de lo que una persona apasionada puede hacer con un escritor de esa talla, y yo creo que es una deuda que muchos escritores tienen. ¿Quién podrá abrir su correspondencia? ¿Quién podrá abrir sus intercambios legitimadores frente a lo que han hecho como escritores a lo largo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX? Pues es difícil. Pero bueno, es un libro que formará parte de la historia literaria que está por construirse y que requerirá una enorme honestidad y valor literario para hacerlo. Salvador Elizondo le preguntaba a amigos, ¿tú tienes tu gringo? ¿Cómo tu gringo? Sí, yo tengo mi gringo, ¿no? El gringo de Salvador Elizondo no era un gringo, era un irlandés, era Dermot Curley, que se dedicó a estudiar su obra, ¿no? Y decía, los escritores mexicanos podemos aspirar a tener un gringo que se dedique a estudiar nuestra obra, que nos venga a entrevistar en los veranos y que se haga cargo de nuestras trayectorias, ¿no? Un poco Patricia Rosas Lopati, es la gringa de Elena Garro. Bueno, es todo lo que quisiera comentar. Gracias. Patricia, llegó tu turno. Sí. Por favor, platícanos sobre este libro, sobre tu relación con Elena, sobre lo que quieras. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer su presencia esta noche y desde luego agradecer a mis colegas aquí presentes, gracias por el apoyo. Y bueno, para también tener un diálogo quizás entre nosotros y con ustedes el público, mi intervención es bastante breve. Mi propósito es acercarlos a Elena Garro sin censura, a este legado que Elena Garro no logró publicar en vida, y como dijo Silvia Molina, efectivamente aquí ustedes van a encontrar obras completas y obras inconclusas, aquellas obras que Elena Garro no logró terminar por su circunstancia de vida, por un lado, debido al exilio que padeció, a la leyenda negra que orquestó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, eso por un lado, pero también por otro lado, obras que por su carácter autobiográfico en relación a su vida con Octavio Paz, ella prefirió no dar a la luz. Bueno, pero aquí están ya estas obras y ustedes pueden leerlas. Como ya se ha mencionado, este volumen, Elena Garro sin censura, obra inédita,
Contiene guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción. Ahora, yo como biógrafa y como investigadora de la vida y de la obra de Elena Garro, para mí tanto la obra completa como la obra inconclusa tienen el mismo valor, porque la obra inconclusa nos muestra las circunstancias de vida de Elena Garro, por qué no logró terminar esos materiales. Y eso ustedes lo van a corroborar precisamente en la sección de cartas, en el epistolario, en donde Elena nos describe el hambre, la soledad, la persecución, digamos, las represalias que infligía Octavio Paz sobre ella, les guste o no les guste a algunos que lo mencionemos. Yo lo tengo que mencionar porque soy biógrafa de Elena Garro, he estudiado a Elena Garro desde 1977 que la descubrí, y 1980 la primera vez que escribí un texto sobre ella. Y estas obras además nos muestran qué le interesaba a Elena Garro en esas diferentes etapas de su vida, qué le preocupaban, qué estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, aunque estén inconclusas, por ejemplo, hay una obra de teatro que se titula «Qué rete malo es Fidel». Y aunque la obra lamentablemente no la logró terminar, ese fragmento que ustedes van a leer en Elena Garro sin censura, estoy segura que los va a deleitar. Es una farsa, es como una tragicomedia y trata precisamente de los exiliados o de la persecución política, ¿no? Bueno, y entonces ahora voy a dar una lectura unas pequeñitas páginas aquí. Y antes de dar inicio ya a mi participación, quiero comentarles que esta noche le rindo un homenaje a la mujer vestida de amarillo, un personaje poético, irreverente, contestatario, que rompe con los esquemas patriarcales, un alter ego de Elena Garro que aparece en la obra El cono de tinieblas, que mencionaba Mari Carmen, y que aparece aquí en Elena Garro sin censura. Por eso vengo en tonos amarillo y desde luego para hacer juego con los colores dorados de la portada del libro Elena Garro sin censura. Yo quiero acercarlos a este libro, es decir, que no se vayan de esta bellísima librería que lleva el título de otra de nuestras grandes creadoras, que es Rosario Castellanos, que no se vayan sin llevar bajo su brazo este volumen. Y yo los quiero acercar a través de dos segmentos del diario de Elena Garro adolescente que han mencionado aquí mis compañeras en esta mesa. En este diario Elena Garro lo escribió cuando tenía 15, lo comenzó a escribir cuando tenía 15 años, en 1932, y las últimas entradas del diario datan del verano, julio de 1935. Y elegí dos entradas. La primera entrada data del 18 de noviembre de 1932. Y Elena dice: ya vienen las posadas y me falta un mes para cumplir 16 años. Ya me voy haciendo vieja y no quiero. ¿Qué me falta ya para tener 50 años? Cuando yo leí por primera vez estas líneas del diario, cuando ella marca ¿qué me falta ya para cumplir 50 años?, inmediatamente me remonté a su obra de teatro La señora en su balcón, ¿no?, en donde Clara, la protagonista de la obra, precisamente a los 50 años, lanza la mirada hacia el pasado para revisar su vida. Qué interesante que Elena a los 15 años mencione precisamente esa edad, ¿no? 50 años. Y más adelante, en esa misma entrada de esa fecha, Elena está preocupada por los resultados de sus exámenes finales. En 1932, Elena estaba terminando el segundo año de la secundaria. Y hay que recordar que en 1932, y no recuerdo hasta qué año, el calendario escolar en la Ciudad de México y en otros estados comenzaba a finales de enero.
y terminaba en noviembre. Entonces Elena está preocupada por los exámenes finales y dice, pasé en todo. Tenía un miedo de irme a quedar reprobada en álgebra. Álgebra era su coco, ¿verdad? Pero no, qué bueno, nunca me he quedado reprobada. Cuando estaba haciendo mi prueba de física, le dije al maestro, ay, profesor, no puedo hacer este problema. Él me contestó, no te preocupes, Calamidad, que a ti, con tal de no tenerte otro año, te apruebo. Pero saqué 9 en la prueba. Pobre profesor, lo quiero mucho. Me aguantó tantas cosas. Un día, en un experimento, le di un baño colosal, porque en las mesas de física hay unas llaves de las que solo sale agua cuando se necesita para algún experimento. Y ese día se necesitaba. Yo estaba hasta atrás, del lado derecho. Y las Lorenzo, unas hermanas que eran sus compañeras, y las Lorenzo estaban muy adelante, del lado izquierdo. Les dije, las voy a mojar. Y puse la mano en la llave y la abrí. Y salió un chisguete muy fuerte y mojé a las Lorenzo. Pero ellas se agacharon. Y el agua le cayó al maestro. Cuando me di cuenta, alcé más la mano. Y el chorro bañó el techo. Luego cerré la llave. El profesor se puso furioso y me dijo que me echaba de la clase. Pero luego me dispensó. Entonces me llamó mucho, desde luego, la atención este segmento, porque ya aquí vemos a esta Elena, ¿no? A la Elena que vamos a descubrir en sus farsas, en un acto, en un hogar sólido, en La señora en su balcón, en Andarse por las ramas, el rey mago, etc. Esta Elena fantasiosa, imaginativa, irreverente, contestataria, es clarita en La señora en su balcón, ¿no? Que constantemente a lo largo de todo ese segmento de la obra está cuestionando al profesor García, ¿no? Bueno, y el otro segmento que les quería compartir es un segmento que tiene que ver con la preocupación o la atención que pone Elena Garro a sus 15 años, en un diario, como decía Silvia y mencionaba también Mari Carmen, en un diario en donde ella está preocupada por las fiestas, los muchachos, los enamorados, los problemas familiares, los regaños de la mamá, del papá, pero es interesante que en la entrada del 28 de noviembre de 1932, o sea, 10 días después de la entrada anterior, ella fije la mirada y registre el asesinato de un estudiante y la manera en que lo describe, ¿no? También. Se los voy a leer y ahorita hago el comentario del contexto, ¿no? Político. Lo único que quisiera recordarles es que en 1932 México vivía bajo el maximato, bajo la mano dura, bajo el yugo, bajo la dictadura de Plutarco Elías Calles. México había pasado de la dictadura personal de Porfirio Díaz a la dictadura de partido creada por Plutarco Elías Calles al crear el Partido Nacional Revolucionario, el PRI, y cómo nace ese sistema, ¿no? Opresor. Entonces, Elena, el 28 de noviembre de 1932, bajo el maximato, escribe: junto a mi casa están construyendo unas viviendas, están quedando muy monas, son de la familia Capdeville, unos ricos de alto linaje y encumbrada alcurnia, hermanos del promártir de los estudiantes, debido a que hace 4 años aproximadamente lo asesinó el diputado Santos en la avenida Durango.
Bueno, aquí abro un paréntesis nada más para recordarles que Fernando Capdeville Oleata efectivamente era un estudiante de leyes que fue asesinado el 21 de septiembre de 1927 por Gonzalo N. Santos, un militar y político corrupto, primero al servicio de Álvaro Obregón y después de Plutarco Elías Calles. Y además este político Santos fue uno de los principales represores del movimiento de José Vasconcelos, ¿no? En 1929, cuando José Vasconcelos lanza su campaña por la presidencia de México, y que ya sabemos que Plutarco Elías Calles persiguió a los vasconcelistas y obviamente le robó las elecciones, ¿no? Bueno, entonces continúa Elena y dice: Fernando Capdeville era un muchacho muy conocido y, como dije antes, muy encumbrado, ya que pertenecía a una de las familias más ricas de México. Pobrecito. El antipático del Santos lo acribilló a balazos. Iba el muchacho en su automóvil y el viejo, que estaba ya listo en la calzada, le vació su pistola, le tiró un tiro en el cerebro y le saltó un ojo. Algo horrible. Pobre muchacho. Fue un suceso muy sonado, salió en todos los periódicos, ocupando columnas y más columnas, retratos de la víctima, del lugar del suceso, etcétera, etcétera. Los estudiantes hicieron manifestaciones tumultuosas, insultaron al gobierno y a los diputados, le hicieron un entierro solemnísimo, pero poco a poco se fue olvidando la desgracia hasta que se enterró en las cenizas del olvido. Hace poco se recordó con motivo de un asesinato parecido. Otro diputado, el asesino se llama Nájera, y otra víctima, estudiante. Hubo manifestaciones, huelgas, insultos, discursos llenos de rebeldía en contra de los tiranos, y salió a relucir el caso de Capdeville, que lo han hecho promártir de los estudiantes. Bueno, hasta ahí la lectura de este segmento del diario. Este otro aspecto me llamó la atención porque es increíble, ¿no? Que en 1932 obviamente Elena jamás se imaginó en ese momento que el movimiento estudiantil, ¿no? Que en el marco del movimiento estudiantil, en el marco de la masacre de Tlatelolco, ella fuera condenada y fuera injustamente acusada de complotista, de querer derrocar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, toda una farsa que arma el sistema para descalificarla, para desacreditarla, precisamente por su lucha en búsqueda de democracia, en busca de libertad de expresión, su lucha, su combate en contra de las injusticias sociales, y que haya esta conexión, ¿no? De los 15 años preocupada por las masacres, los asesinatos en contra de los estudiantes, y que ella lo volvió a vivir en 1968. Bueno, y ya para terminar, quiero decirles que en Elena Garro sin censura, veremos que a Elena el exilio nunca la anuló. A pesar del hambre, de la soledad, el ostracismo, Elena nunca dejó de escribir. Y a través de estos materiales podemos ver a nuestra escritora, es decir, siempre atenta, preocupada a su contexto histórico, y también Elena, a pesar de todas esas circunstancias, como ya han mencionado aquí, nunca dejó de lado su compromiso como creadora, como escritora, como crítica de su contexto, del poder, de todo lo que a ella le interesaba revelar. Y bueno, y estoy segura que este volumen los va a invadir a ustedes, a mí ya me ha invadido siempre, pero que nos va a seguir invadiendo con su crítica desacralizadora y su magia inagotable. Muchas gracias. Ha sido una presentación ya un poco larga, sin embargo, si quieren algunas preguntas, algunos comentarios, podemos abrir el micrófono, quizás 2, 3 comentarios o preguntas vendrían bien. Si no, pues solo recordarles que allá abajo está el libro para que lo
compren, y aquí está Patricia para que se los firme. Muchas gracias a las dos Silvias, muchas gracias Mari Carmen, muchas gracias Miguel Ángel, Patricia, como siempre, muchas gracias por el libro sobre todo, y muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por el espacio y por la atención. Y muchas gracias. Y a los actores.